En este preciso momento, un trozo de hielo y piedra del tamaño de una ciudad se dirige hacia el Sol a toda velocidad. Es el cometa Ison. Los astrónomos le están siguiendo la pista desde todos los rincones del mundo. Hemos reunido la flota espacial más tecnológicamente avanzada de la historia de la humanidad. Estamos ante una oportunidad única Con este tipo de cosas me siento como un niño. para dar respuesta a cuestiones que aún nos desconciertan. Vamos a poder observar el cometa de una forma totalmente nueva. Y a conocer mejor nuestro mundo. Y no solo eso, el cometa Ison podría resplandecer en el firmamento con una gran intensidad. Más que la luna llena. Ya se está hablando de él como el cometa del siglo e incluso del milenio. Es un momento apasionante. Todos los ojos están puestos en él, Ison, el que podría ser el cometa del siglo. El cometa del siglo. 21 de septiembre de 2012. A medida que cae la noche, los astrónomos de todo el mundo orientan sus telescopios hacia el firmamento. Para la mayoría, no es más que otra noche de observación rutinaria. Pero algunos van a descubrir algo nunca visto. Un punto de luz insignificante, en principio. Pero al observarlo más de cerca, comprueban que no es una simple estrella. Es un nuevo cometa. Se encuentra a más de 900 millones de kilómetros de distancia, en los confines del sistema solar. Los cometas son unas misteriosas bolas de piedra y hielo del tamaño de una ciudad. Generalmente se encuentran fuera de los entornos planetarios. Sin embargo, sí pueden aproximarse al Sol. Y al hacerlo, se les forma una fulgurante cola que supone un auténtico espectáculo al observar el cielo nocturno. Para los astrónomos, encontrar un cometa es un acontecimiento lleno de emoción. Pero este cometa en particular es extraordinario. Es Ison. El cometa Ison es muy importante porque cuando lo vimos por primera vez, estaba 6 veces más lejos del Sol que el planeta Tierra. Ison es un cometa fuera de lo común. Es mucho más brillante que la mayoría, de forma que se ve desde mucho más lejos. El hecho de que el cometa Ison se detectara en un punto tan remoto del sistema solar indica que es un objeto muy activo, lo que, claro está, lo hace mucho más interesante desde el principio. Para muchos astrónomos, Ison supone una oportunidad única en la vida. Su estudio podría ayudar a dar respuesta a algunas preguntas fundamentales. ¿De dónde vienen los cometas? ¿De qué están compuestos? Y lo que es más importante, ¿puede llegar a afectar a nuestro planeta? 1, 0, ignición. La comunidad científica ha puesto en marcha una gran iniciativa coordinada para observar a Ison con todo lujo de detalles. Hemos reunido la flota espacial más numerosa y más tecnológicamente avanzada de la historia. Y hemos enfocado todos esos dispositivos espaciales hacia el cometa para observarlo los próximos meses. Y desde la Tierra se le puede ver refulgir entre las estrellas. Puede ser algo espectacular. Podría brillar aún más que la luna llena. Ya se habla de él como el cometa del siglo e incluso del milenio. Es un momento apasionante. Todos esperan ansiosos la inminente llegada de Ison, rodeada de una enorme expectación. Pero no siempre hemos recibido a los cometas con tanto entusiasmo. Si nos remontamos tan solo unos siglos atrás, comprobamos que la reacción era muy distinta. A lo largo de la historia, la súbita aparición de los cometas hacía que todo el mundo corriera a buscar refugio.
Francisco Diego, astrónomo, explica que sus aterrados testimonios ilustran la relación que nuestros antepasados tenían con el firmamento. Antiguamente la gente creía que el cielo funcionaba de una forma muy ordenada y elaboraban calendarios y métodos para predecir el movimiento de las estrellas, los planetas, el Sol y la Luna. Pero de repente surgían de la nada estas apariciones. Los cometas llegaban de pronto, muy rápido, sin corresponderse con esos movimientos tan fácilmente predecibles. Tenía que ser aterrador. Hasta los hombres de ciencia, los astrónomos de la época, pensaban que los cometas eran presagios de las catástrofes. Esto es lo que escribió un astrónomo del siglo XVII. Cuando un cometa o una estrella ardiente se observe desde nuestro mundo, debemos esperar que los habitantes de la Tierra se vean azotados por el sufrimiento y la aflicción, terribles tormentas y tempestades, un aire corrompido e infeccioso, plagas y hambrunas que podrían encaminar a la humanidad a su muerte y destrucción. Es asombroso. Es fácil desdeñar los miedos de nuestros antepasados. Pero actualmente, los científicos saben que un cometa podría suponer una verdadera amenaza para la humanidad. 15 de febrero de 2013. El mundo se da cuenta, de la forma más espectacular, de lo vulnerables que somos ante el impacto de un cuerpo procedente del espacio. Un trozo de piedra de más de 15 metros de diámetro se precipita sobre la Tierra, cerca de la ciudad rusa de Chelyabinsk. El meteorito en sí no hiere a nadie porque se desintegra en la atmósfera. Pero minutos después, la potente onda expansiva que desencadena hace estallar las ventanas de los edificios y produce más de 1000 heridos. El meteorito de Chelyabinsk era un objeto pequeño, pero aun siendo pequeño, causó muchísimos daños. Ison, que tiene alrededor de 5 kilómetros de diámetro, es cientos de veces mayor que el meteorito de Chelyabinsk. Si un cuerpo de ese tamaño chocara contra la Tierra, no se limitaría a destrozar ventanas. Sería devastador. Gareth Williams se encuentra en la vanguardia de nuestra defensa contra la amenaza de un cometa, el Centro de Planetas Menores. Su trabajo consiste en calcular a dónde se dirige Ison y cuánto se va a acercar a nuestro planeta. En el Centro de Planetas Menores se estudia el movimiento de asteroides, cometas y satélites naturales, en particular los que se pueden aproximar mucho a la Tierra e incluso chocar con ella. Queremos estar alerta y saber si va a ocurrir y cuándo. Gareth se sirve de los potentes ordenadores del centro para calcular la órbita del cometa. Pero dado que se ha descubierto hace solo unos días, no es una tarea nada fácil. El problema con cualquier objeto que solo hayamos observado una hora es que es muy complicado determinar cuál es su órbita general. Saber con certeza qué órbita describe. Gareth recurre a la comunidad mundial de astrónomos para que le proporcionen más información sobre Ison. Pero después de pasar horas haciendo números, sigue sin estar seguro de si el cometa chocará contra la Tierra o no. 3 días después de haberlo detectado, sigue pudiendo ajustarse a más de 600 órbitas diferentes, completamente diferentes. Dista mucho de ser una respuesta precisa. Lo más alarmante es que algunas de esas órbitas sitúan al cometa muy cerca de la Tierra. Pero Gareth tiene una última idea que espera que le ayude a afinar los cálculos. Si acudimos al pasado, puede que hayamos recibido información de algún observador que no era consciente de que tenía delante un objeto de interés. Los ordenadores contienen un catálogo de miles de objetos celestes.
Es posible que alguien haya visto y anotado a Eason antes. Ese es el dato que Gareth confía en encontrar. Un programa informático compara esas 600 órbitas con las observaciones no identificadas y comprueba si alguna observación se corresponde con esta órbita. Ha habido suerte. El cometa Eason fue registrado 2 veces con anterioridad. Ya puede reducir las 600 órbitas a una sola. Una de las órbitas coincide con 2 observaciones no identificadas y sigue un trayecto muy interesante. Los cálculos de Gareth muestran que la órbita de Eason se sitúa a más de 65 millones de kilómetros de la Tierra. Así que por esta vez estamos salvados del Armagedón. Pero puede que Eason esté en la senda de su propia destrucción. El 28 de noviembre de 2013 pasará como una exhalación por uno de los entornos más hostiles del Sistema Solar. El propio Sol. La cuenta atrás hasta su vuelo rasante con el Sol ha comenzado. El cometa Eason se dirige directo al Sol. Para Carl Battams, astrónomo, su recién calculada órbita es clave para saber qué le depara el futuro a este cuerpo celeste. Según la órbita que se ha calculado, Eason es un cometa rasante, término con el que se designa a los cometas que pasan rozando el Sol, lo que significa que esa bola de hielo y piedra va a atravesar la atmósfera solar y a rozar la superficie del Sol. Eason volará a ras del Sol, sumamente cerca de la superficie. Y eso tiene unas consecuencias muy interesantes y emocionantes a la vez. En primer lugar, por las abrasadoras temperaturas del Sol. El cometa va a estar sometido a una enorme cantidad de radiación solar. También hay que tener en cuenta la potentísima atracción de su fuerza de gravedad. Cuando un cuerpo como un cometa se acerca mucho al Sol, se alarga y se estira. Por último, viaja a una velocidad asombrosa. Para que nos hagamos una idea, se desplazaría de Nueva York a Los Ángeles en menos de 20 segundos. Tengamos en cuenta que esta frágil bolita de hielo va a atravesar un entorno muy extremo. Pasar tan peligrosamente cerca del Sol podría destruirlo. Pero también podría ofrecernos una estampa espectacular. Visto desde la Tierra, Eason podría convertirse en el cometa del siglo. Enero de 2013. Eason está a unos 800 millones de kilómetros del Sol. Los astrónomos han descubierto que su trayectoria va a hacerle encontrarse muy de cerca con el astro rey. Pero para Kerry Lees, su órbita es importante por otro motivo. Puede ayudarnos a averiguar de dónde procede. En este modelo del Sistema Solar se pueden ver los miles de cometas que conocemos. Si nos fijamos bien, la mayoría parecen moverse en el mismo plano del Sistema Solar, como lo hacen los planetas alrededor del Sol, igual a las pistas de un disco. Pero Eason viene de una órbita muy diferente que no se mantiene en el mismo plano que el resto del Sistema Solar. Procede de un punto muy lejano al norte y desde un ángulo muy pronunciado con respecto al plano del Sistema Solar. Es un tipo de cometa muy distinto. Su órbita revela que tiene una trayectoria única. Algunos cometas pasan junto al Sol una y otra vez. Pero Eason solo pasará cerca una vez, para después alejarse y no volver nunca. Para saber de dónde vienen estos cometas tenemos que ampliar mucho la perspectiva, viajar muy lejos y ver el Sistema Solar en toda su extensión. Eason procede de un punto mucho más distante, una región que se extiende a medio camino de la siguiente estrella y que conocemos como la nube de Oort. Es un enorme conjunto de cometas situado entre el Sol y la siguiente estrella más próxima.
Se cree que la nube de Oort contiene unos 2 billones de cometas compuestos de hielo. Pero, ¿de dónde vienen los cometas como Ison? Los astrónomos, como nos explica Amy Mainzer, creen que la respuesta está relacionada con la formación de los planetas. Cuando se formó el sistema solar hace 4.500 millones de años, todo empezó con una nube de polvo y gas que se fue concentrando en un disco. Imagínate que es como este azúcar. Todas esas partículas de polvo dando vueltas por el sistema solar y adoptando la forma de un disco en torno al Sol, que también se estaba formando y que estaría situado en el centro de la mesa. Al final, por efecto de la gravedad, algunas de esas partículas de polvo empiezan a unirse entre sí, a formar pequeñas masas como estas. Y algunas de las más grandes van a seguir juntándose hasta formar los planetas. La mayoría de estas masas se fueron uniendo, pero otras se alejaron y acabaron formando la nube de Oort. Quedaron esparcidas en la periferia del sistema solar y en algunos casos permanecen en el gélido espacio exterior desde hace miles de millones de años. Pues bien, uno de esos cuerpos es el cometa Ison. Es un increíble descubrimiento. Ison es un pedazo de hielo y piedra primigenio que se originó durante la formación del sistema solar. Así que en el interior de esta cápsula del tiempo podemos encontrar muchas pistas sobre la evolución de nuestro planeta. Ison avanza a toda velocidad hacia el Sol, atraído por su tremenda fuerza de gravedad. Los astrónomos han determinado que es uno de los fragmentos resultantes de la formación de los planetas. Pero, ¿qué ha sido lo que le ha hecho precipitarse de nuevo hacia el interior del sistema solar? Si nos alejamos un poco de la nube de Oort, vemos que nuestro sistema solar no es más que el de una estrella entre cientos de miles de millones que forman esta gigantesca galaxia, la Vía Láctea. Las galaxias no son estáticas. Van rotando a lo largo de millones de años. Si aceleramos el tiempo y observamos la Vía Láctea, vemos que las estrellas que la forman rotan en torno al mismo centro, igual que los planetas del sistema solar giran alrededor del Sol. Y a veces, como la galaxia se mueve, una estrella pasa lo suficientemente cerca de otra como para causar una perturbación en los cometas de la nube de Oort. La extraordinaria conclusión es que la gravedad de otra estrella lanzó a Ison fuera de la nube de Oort. Hace millones de años, Ison se vio afectado por una estrella que pasó junto a él. Por eso comenzó a viajar hacia el Sol, y por eso lo vemos hoy en el firmamento. Es alucinante. Podemos presenciar la última fase del trayecto de Ison hacia nuestro sistema. Un viaje que comenzó cuando el ser humano apareció sobre la faz de la Tierra. ...10 de abril de 2013. El cometa Ison se aproxima. Ya ha llegado a las cercanías de la órbita de Júpiter. Está lo bastante cerca como para que Bonnie Meinke y el equipo del Instituto del Telescopio Espacial Hubble capten imágenes detalladas desde ese telescopio que orbita sobre la Tierra. El Hubble está diseñado para observar cosas pequeñas, distantes, apenas visibles. Y eso es justo lo que es el cometa Ison en este momento. No es más que un pedacito de hielo en la lejanía del sistema solar. Estas imágenes de Ison revelan un dato intrigante. Lo que vemos con el Hubble es que al cometa Ison se le está formando una coma, una nube que arrastra con él, como una especie de atmósfera en torno al núcleo. Está llena de gases que se agitan como en una ventisca a su alrededor. El proceso por el que se generan esas nubes de gas se llama sublimación. Os voy a mostrar qué es lo que ocurre con un poco de hielo seco y agua. En este recipiente tenemos el hielo seco. Cogemos unos guantes de protección, nos los ponemos y metemos un pedacito de hielo en el agua.
Cuando el hielo seco entra en contacto con el agua, que está más caliente, se produce una reacción química. El hielo pasa del estado sólido al gaseoso y provoca una violenta efervescencia. En el cometa Ison está ocurriendo exactamente lo mismo. Esto es lo que pasa cuando los cometas se internan en el sistema solar. Según se acercan al Sol, se incrementa la temperatura. En consecuencia, el hielo sólido empieza a sublimarse y se forma la coma. A medida que se va calentando, la efervescencia aumenta. Como ves, el trozo de hielo está empezando a girar porque el gas está saliendo en todas direcciones. Pero lo apasionante de este cometa es la enorme cantidad de gas que está liberando. Mediante la observación con el telescopio, hemos sabido que la coma tiene el tamaño de los Estados Unidos, pero si miramos el núcleo, comprobamos que es muchísimo más pequeño. Sería como Manhattan. Tiene una actividad frenética. Aunque esté viajando por el gélido espacio exterior, Ison ya está reaccionando violentamente al calor del Sol. En estas regiones, la mayoría de los cometas suelen estar inactivos. Si Ison está generando una coma tan gigantesca de un núcleo tan diminuto ya en esta fase, las perspectivas son muy prometedoras. Cabe esperar que cada vez sea más brillante. Vemos a Ison desde la Tierra porque la luz del Sol se refleja en los gases y el polvo de la coma. Pero a medida que la temperatura aumenta, sucede algo increíble. Los gases empiezan a refulgir con su propia luz. Gracias a esa información, los astrónomos pueden saber de qué está compuesto. Es un fenómeno similar al que se utiliza en la iluminación de los anuncios de la calle. Los tubos están llenos de gases, como el neón. Cuando la electricidad pasa a través del tubo, el gas se ioniza y emite una luz brillante. Esta lámpara está llena de gas. Cuando se enciende, se ilumina. Emite luz de la misma forma que los gases de la coma de un cometa. A nuestros ojos se ve con una tonalidad rojiza o anaranjada. En realidad, el tono naranja que vemos se genera por la mezcla de otros colores. Si coloco esta lámina delante, van a ver que la luz se divide en muchas líneas de colores distintos, sobre todo rojas y naranjas y algunas verdes. Lo interesante es que gracias a ello sé que lo que hay dentro son átomos de neón. Cada uno de los gases genera un patrón de líneas propio y característico al iluminarse, que se conoce como espectro. Es como el código de barras de los supermercados. Si identificas el espectro, puedes determinar qué gases lo emiten. Y esa es una información muy útil para estudiar a Ison. Si hago esta comprobación en el laboratorio y luego al observar el cometa veo estas mismas 4 líneas, sé que uno de los gases es el neón. Al examinar la luz que emiten los átomos y las moléculas de la coma, podemos saber qué gases contiene y en cuánta cantidad. Para ello se utiliza una técnica llamada espectroscopia. Durante los próximos meses, los astrónomos podrán estudiar detalladamente la composición química de Ison. Gracias a la espectroscopia, Louis Darnell ha podido crear un perfil químico de los cometas que ha arrojado resultados sorprendentes. Lo que hemos descubierto en las últimas investigaciones es que hay otras moléculas muy interesantes mezcladas con el resto de los elementos, además del hielo. Ison es una cápsula del tiempo que encierra los secretos químicos de la formación del sistema solar y de nuestro planeta. Lo que más me fascina de estos cometas es que nos pueden ilustrar mucho sobre los elementos químicos primigenios que existían en los orígenes del sistema solar. E Ison en particular es único porque se está internando en el sistema solar por primera vez. La información que los científicos puedan obtener sobre las sustancias químicas presentes en Ison podría dar respuesta a uno de los mayores misterios de nuestro planeta.
Los cometas siempre han estado rodeados de misterio. Pero como bien sabe Patricia Farah, historiadora de la ciencia, sus fantasmagóricas apariciones ayudaron a probar una de las teorías científicas más importantes de todos los tiempos. La prueba está en un libro de más de 300 años de antigüedad que se custodia en el Clare College de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Estos son los Principia de Isaac Newton. Es el libro más importante de la historia de la ciencia. Es aquí donde describe la gravedad como la fuerza que mantiene unido el universo. Comúnmente se dice que Newton dio con su teoría sobre la gravedad al ver una manzana caer de un árbol. Pero la realidad es muy distinta. A finales de 1680, en el cielo apareció un cometa que aterrorizó a la mayoría de la población. Pero para Newton era una oportunidad, el reto de tratar de averiguar qué estaba ocurriendo. Newton se estaba planteando que la gravedad podría explicar las órbitas elípticas que los planetas describen alrededor del Sol. Pero el movimiento de los cometas seguía siendo un misterio. ¿Sería también la gravedad la respuesta? Así que decidió medir la trayectoria del cometa de 1680 por el firmamento hasta que se perdió en el resplandor del Sol. Anotaba el momento en el que era visible, su posición con respecto al Sol y la longitud y latitud del cometa. Pero lo que más le intrigó fue lo que vio poco después. Entonces, unos meses después, a comienzos de 1681, apareció otro cometa. Newton vuelve a hacer sus observaciones. Está al otro lado del Sol y él empieza a preguntarse, ¿es otro cometa o es el mismo que, de alguna manera, ha vuelto a aparecer? Este es el diagrama que Newton dibujó para resumir la información que había recopilado. Estas son las observaciones que hizo en noviembre. Luego pasa por detrás del Sol. Reaparece en diciembre y aquí está, en enero de 1681, en febrero y luego se va. Newton se da cuenta de algo asombroso. Los cometas de 1680 y 1681 en realidad son el mismo cometa que describió una trayectoria elíptica alrededor del Sol. A partir de sus observaciones, Newton realiza una atrevida proposición. Los cometas, al igual que los planetas, están controlados por la misma fuerza invisible, la gravedad. Pero hasta que no llegó otro astrónomo inglés, Edmond Halley, nadie apreció la importancia de la teoría de Newton. Halley se dio cuenta de que si Newton estaba en lo cierto, era posible que otros cometas hubieran dado la vuelta al Sol y hubieran sido visibles más de una vez. Halley fue un paso más allá y empezó a bucear en los registros antiguos sobre los cometas que habían aparecido en el pasado y se dio cuenta de que varios de ellos seguían un patrón similar. En concreto, 3 cometas observados en 1531, 1607 y 1682. Halley se la juega en la apuesta más arriesgada de la historia de la astronomía. No solo sugiere que se trata del mismo cometa, que reaparece cada 75 años aproximadamente, sino que predice que se volverá a ver en 1758. Conforme se acerca la fecha, la emoción va en aumento. Si yo hubiera sido astrónoma en la época, habría estado mirando al cielo todas las noches y pensando, ¿y si soy la primera persona que lo vea? ¿De verdad va a volver? El día de Navidad de 1758, el cometa Halley vuelve a aparecer. La predicción se ha cumplido y su llegada refrenda de forma contundente la teoría de la gravedad de Newton. Claro que pudo haber visto caer una manzana de un árbol, pero que analizara la trayectoria de un cometa por el cielo en 1680 y 1681 es mucho más significativo. Y eso fue lo que le impulsó a formular la gran teoría matemática de la gravedad, la fuerza que mantiene al universo unido. Lamentablemente, ni Newton ni Halley vivieron para ser testigos del regreso del cometa,
Pero su interés por estas ardientes apariciones cambió nuestra forma de entender el universo para siempre. A partir de entonces, los astrólogos no pudieron seguir diciendo que la llegada de un cometa presagiaba algún tipo de terrible catástrofe. Desde aquel momento, los cometas pasaron a formar parte del universo, a ser una pieza más del mecanismo de los ciclos de la naturaleza. Los astrónomos han averiguado muchas más cosas sobre los cometas desde los tiempos de Newton y Halley. Proceden de los confines de la galaxia. Se crearon hace miles de millones de años, durante la formación del sistema solar. Y sus núcleos de hielo contienen también un cóctel de sustancias químicas. Ison constituye un fascinante nuevo capítulo en nuestra investigación sobre los cometas. Pero pese a todo lo que sabemos sobre ellos, estos cuerpos celestes aún pueden causar estragos. Primavera de 1997. El mundo se sorprende ante un cometa espectacular. Uno de los más brillantes en muchos años. Hale-Bopp. Llegó muy despacio porque estaba muy lejos del Sol y avanzaba poco a poco, así que pudimos contemplarlo durante semanas y semanas. Pero hubo un grupo de personas de San Diego para las que este cometa desencadenó una siniestra sucesión de acontecimientos. Si tuviera que titular este vídeo, lo llamaría La última oportunidad para evacuar el planeta antes de que se recicle. Los miembros de la secta Heaven's Gate estaban convencidos de que la llegada del cometa Hale-Bopp anunciaba el final de la Tierra y de que para escapar debían subir a bordo de una nave espacial oculta tras la cola del cometa. Pero para eso era necesario hacer un espeluznante sacrificio. Tenían que suicidarse. Fue un suicidio colectivo que se cobró 39 víctimas. Me asombra ver que todavía la gente reaccione de esa forma ante la aparición de los cometas en el cielo. 2 de octubre de 2013. Poco más de un año tras su descubrimiento, Ison está a 350 millones de kilómetros del Sol. Lo suficientemente cerca como para que los astrónomos puedan analizar al detalle su composición. Adam McKay se dirige a un observatorio situado en las montañas de Nuevo México para observar al cometa Ison. En el observatorio de Apache Point hay un telescopio con el que podremos obtener el espectro del cometa Ison. Este observatorio, encaramado en la Sierra del Sacramento, es uno de los puntos desde los que se ven unos cielos más claros en todo Estados Unidos. Cada observación es única en sí misma, porque la distancia con respecto al Sol y a la Tierra va cambiando, y eso hace que todas ellas sean muy importantes. Adam es uno de los pioneros en utilizar la espectroscopia con un telescopio terrestre para observar la coma de Ison, la atmósfera gaseosa que rodea el núcleo helado. Una de las cosas que queremos medir hoy a partir del espectro es la tasa de producción de agua del cometa. Adam sigue el rastro de Ison durante unas horas, mientras analiza la emisión de los gases. Este es el espectro del cometa Ison que hemos obtenido. Son estas líneas brillantes que atraviesan la pantalla en sentido horizontal. Puede que a nosotros no nos parezca gran cosa, pero gracias a sus conocimientos, Adam hace un descubrimiento importante.
Una de las cosas más interesantes es este punto más brillante, que se corresponde con el oxígeno atómico que contiene el cometa. El oxígeno es uno de los dos elementos presentes en el agua. Y el hallazgo de Adams sugiere que el núcleo de hielo de Ison está generando vapor de agua a medida que se calienta. Es una de las primeras detecciones de agua en este cometa. Y significa que cuando Ison se formó, tenía que haber agua. Estos componentes, cuando se originó el sistema solar, pasaron a integrar también los cometas y han quedado encerrados en ellos desde entonces, como si fueran cápsulas del tiempo. Encontrar agua en Ison le da más peso a una idea que podría ser la respuesta a uno de los mayores enigmas sobre nuestro planeta. En la actualidad, en la Tierra hay muchísima agua, pero creemos que en los primeros tiempos el planeta era un lugar bastante seco. Así que la pregunta sería, ¿de dónde salió toda esa agua? Y la respuesta puede estar en cometas como Ison. Las probabilidades de que un cometa choque contra la Tierra actualmente son muy remotas, gracias a Dios, pero no siempre fue así. Hace miles de millones de años, cuando el sistema solar y nuestro planeta se acababan de formar, la cantidad de cometas que caían contra la superficie de los planetas interiores era mucho mayor. La prueba de esas tremebundas colisiones está más cerca de lo que pensamos. La superficie de la Luna muestra las cicatrices, los cráteres y las cuencas que se formaron hace más de 4.000 millones de años, cuando los impactos de los cometas eran mucho más frecuentes. La Luna se ha mantenido intacta, conservando las huellas de lo que habría estado pasando también en la Tierra en aquel tiempo. Pero en nuestro caso, la superficie dinámica del planeta las ha borrado casi por completo. La Tierra también estuvo sometida a ese intenso bombardeo, que se cree que pudo durar millones de años. Los astrónomos calculan que un cometa de tamaño medio contiene millones de toneladas de agua. El choque de varios miles de ellos contra nuestro planeta podría haber creado los océanos que hoy conocemos. Pero la espectroscopia revela algo aún más extraordinario. Los cometas portan moléculas necesarias para la vida. Lo más increíble es que ahora sabemos que estos cometas están llenos de compuestos orgánicos, los elementos básicos responsables de que haya vida en la Tierra. Así que no solo habrían estado depositando el agua con la que se han formado los océanos, necesaria para que la vida se origine, sino que podrían haber traído consigo también esos elementos esenciales para la creación de los seres vivos. Solo es una teoría, pero es una idea muy trascendente. Tal vez le debamos la existencia a cometas como Ison. ...19 de noviembre de 2013... Ison está a punto de iniciar la parte más peligrosa de su viaje desde que se formó hace 4.500 millones de años. Tras pasar como una exhalación junto a Mercurio, está a solo unos cuantos días de encontrarse con el Sol. A los cometas rasantes les gusta vivir peligrosamente y nunca se sabe si una masa de hielo frío podrá resistir pasar al lado del Sol. En una semana, el cometa se juega el todo por el todo. ¿Lo destruirá la abrasadora ferocidad del Sol o sobrevivirá a la experiencia? El Sol tiene una fuerza tremendamente poderosa. Alex Young es un experto en el estudio del Sol que trabaja en el Centro de Vuelo Espacial Goddard y asegura que Ison está en la parte más arriesgada de su viaje. Aquí podemos ver la superficie del Sol y su atmósfera exterior, la corona, con una potente luz ultravioleta.
La temperatura de la corona solar, que está rodeada por campos magnéticos de una fuerza colosal, es de unos 2 millones de grados. Cuando un cometa se interna en ella, su futuro es incierto. Estas líneas marcan el alcance de los campos magnéticos que Ison va a atravesar. Los campos magnéticos van oscilando y cuando cambian violentamente se producen erupciones solares explosivas. Estos fogonazos brillantes son las erupciones solares, en las que se libera una inmensa cantidad de energía. Cuando Ison pase rozando el Sol, estará sometido a todas estas fuerzas en combinación. Si estuvieras en la superficie de Ison, tendrías que soportar todo ese material que el Sol está escupiendo violentamente, envuelto en llamas, su intensísima radiación, las increíbles fuerzas gravitacionales que ejerce, los campos magnéticos que lo rodean. Es un entorno asombrosamente duro y hostil. 28 de noviembre de 2013. Es el día D del cometa Ison. Va a alcanzar el Sol. Y el día en que la comunidad científica va a conocer el destino de este cuerpo celeste. Han reducido sus pronósticos a unas cuantas posibilidades. Hay varias cosas que le podrían ocurrir a Ison al pasar junto al Sol. Una de las posibles consecuencias está relacionada con la intensa radiación solar. Es un factor muy peligroso para un cometa, porque si el hielo que lo compone se vaporiza en un alto porcentaje, corre el riesgo de deshacerse por completo. Se descompondría en sus elementos básicos y se desintegraría. Si eso ocurriera, Ison desaparecería para siempre. Otra de las posibilidades tiene que ver con la potentísima gravedad del Sol. La atracción de su fuerza de gravedad va a estirar y alargar el cometa, que si no tiene una estructura suficientemente fuerte, podría hacerse pedazos. Eso fue lo que le ocurrió al cometa Shoemaker-Levy 9 en 1994, cuando pasó muy cerca de Júpiter. La inmensa fuerza de la gravedad de ese gigantesco planeta lo deshizo en 21 fragmentos. Si eso mismo le sucede a Ison, podríamos contemplar un extraordinario espectáculo desde la Tierra. Pero hay esperanza de que Ison supere su paso junto al Sol. Una posibilidad es que consiga completar su trayectoria sin desintegrarse, que consiga atravesar la corona solar de millones de grados de temperatura y salga de ella de una pieza. Lo que significaría que podríamos volver a ver el fulgor de Ison sobre nuestras cabezas en el mes de diciembre. Se puede producir cualquiera de estas situaciones, e incluso una combinación de ellas. La espera está a punto de terminar. En unos días sabremos qué suerte correrá Ison. Y conoceremos el último capítulo de la vida de este increíble cometa. Todos los ojos están puestos en él. Todo el mundo está pendiente de lo que va a pasar. Con este tipo de cosas me siento como un niño. Presiento que se va a romper en pedazos. Pero cuando eso pasa, también es algo espectacular. Poder ver un cometa y observarlo en el cielo es una experiencia inolvidable. Quiero ver erupciones, fogonazos y destellos. Si se va a desintegrar, que sea a lo grande.